Si me permiten, voy a orar para que el Señor obre en nuestros corazones a la luz de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar de esta tarde preciosa con nuestros hermanos. Gracias por poder poner nuestros ojos en tu palabra y ser edificados por ella. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que podamos entender este pasaje y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Así que, Señor, permíteme exponer con fidelidad este texto y ayúdame, Señor, a llevarlo, Señor, a los oídos de mis hermanos, rogándote que tú lo lleves al corazón. Nosotros no podemos cambiar la vida de nadie, pero tu Espíritu Santo sí puede obrar a través de tu palabra y por eso confiamos en ti y en la obra de tu Espíritu a través de la predicación de tu palabra en el día de hoy. Obra, Señor, obra y bendice este tiempo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy estaremos terminando el capítulo 14 de Génesis. La semana que viene entramos en el capítulo 15, que para mí es un capítulo hermoso y creo que intentaré sacar 2 o 3 mensajes del capítulo 15. Pero me gustaría empezar el capítulo 14 con una frase para pensar, para que meditemos en algo. La frase es de un autor que se llama Paul David Tripp y dice así: cuando estás en la intersección entre las promesas de Dios y los detalles de tu situación, lo que haces con tu mente es muy importante. En esa intersección, Dios nunca te pedirá que niegues la realidad. La fe no niega la realidad, no, es una manera de considerar la realidad centrada en Dios. La vida de Abraham es una vida de fe. Y muchas veces hemos entendido que la fe es no aceptar lo que está pasando. ¿Cuántas personas conocen ustedes que creen que fe es que cuando el médico les dice estás enfermo, dicen no, yo rechazo toda enfermedad en el nombre de Jesús? O te echaron del trabajo, no, yo rechazo mi despido en el nombre de Jesús. O te vamos a quitar esto, no, yo rechazo eso. Hay gente que cree que fe es no aceptar lo que está pasando. Y eso tiene un serio problema, que tarde o temprano vas a tener que aceptar la realidad. Te han echado del trabajo, estás enfermo. Fe no es rechazar la realidad, fe es enfrentar la realidad con la convicción de lo que Dios dice en su palabra. Fe es creer en medio de mi enfermedad que Dios es soberano, que Dios está conmigo, que Dios tiene un propósito, que Dios es bueno, que Dios me ama. Lo que hace la fe no es que cierre los ojos para no ver lo que está pasando. Lo que hace la fe es que vea lo que está pasando creyendo en la palabra de Dios. Fe es creer en la palabra de Dios a pesar de la situación que estoy viviendo. No negar esa situación. Abraham va a enfrentar y ya ha enfrentado situaciones que no puede negar la realidad de lo que está pasando, pero lo tiene que enfrentar con fe. Y eso es lo que vamos a ir viendo en los próximos capítulos en la vida de Abraham. Y no solo la vida de Abraham, la vida de otros que vendrán después de Abraham. Conforme estoy preparando los sermones en Génesis, empecé con miedo, pero reconozco algo. No sé si le pasa al resto, yo los estoy disfrutando mucho. Era un libro que había leído, eran historias que conocía, pero ahora que las puedo exponer y las podemos meditar juntos, de verdad está siendo un tesoro para mí. Así que espero poder hoy leer con ustedes el resto del capítulo 14, poder explicar lo que pasa y luego poder aplicar a nuestra vida algunas de estas enseñanzas. Empezamos con los versículos 17 y 18 del capítulo 14 y vemos que ahora Abraham se encuentra con un personaje muy misterioso. Y verán por qué digo misterioso. Génesis 14, 17 y 18 dice: a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Recuerden que ha habido una batalla, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que ha habido una batalla entre 4 reinos por un lado,
5 reinos por el otro. Habíamos explicado que esos reinos eran como ciudad-estado y que cada uno de sus reyes eran como los gobernadores. Recuerden que había un rey que tenía a otros reinos y pueblos como sometidos a él en el pago de impuestos, de tributos, y unos se habían querido rebelar, se habían cansado de pagar impuestos y se habían juntado entre ellos para salir del yugo de ese rey. Pero finalmente ese rey vence, ese rey gana la batalla y se lleva todo el botín de la guerra, es decir, las posesiones, los bienes y a la gente. Y entre esa gente que ese rey se llevó ¿a quién? Se llevó a Lot. Y eso llega a los oídos de Abraham, que cuando se entera que su sobrino ha ido pues como premio y trofeo de batalla, él junta a un grupo de hombres, poco más de 300, y decide ir a la guerra con ese campeón. Y con un ejército pequeño acaban derrotando a ese hombre, viendo así como la victoria no es de Abraham, la victoria no es de su pequeño ejército, la victoria es del Señor. Ahora Abraham ha ganado la batalla, Abraham ha recuperado a su pueblo, a sus posesiones, ha recuperado las cosas de Lot, de su pariente, y ahora la historia sigue. Y dice así: a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, porque recuerden, no derrotó solo a Kedorlaomer, derrotó también a los pueblos y reyes que luchaban con él. Dice que salió al encuentro de Abraham, el rey de Sodoma, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Pero de repente aparece un personaje. Aparece un hombre llamado Melquisedec. Y hermanos, Melquisedec es un hombre del que se habla mucho, pero la Biblia dice poco. Tanto es así que si tú vas a hablar y a leer muy buenos teólogos, no se ponen de acuerdo de quién es. Hay gente que cuando habla de Melquisedec afirma categóricamente lo que él sostiene. Otros afirman lo suyo. Pero yo aprendí algo. Cuando hay un tema que buenos maestros y pastores no se ponen de acuerdo, hay que reconocer algo. Ese tema es difícil. Porque si los buenos o que consideramos predicadores sanos piensan lo mismo de un tema y los falsos pastores piensan otra cosa, dices, no, eso no es fácil, eso está muy claro. Pero esos son gente perversa, siervos de Satanás, que quieren confundir a la gente. Pero cuando tú ves a grandes teólogos, a grandes maestros que no se ponen de acuerdo en un tema, hay que ser humilde suficiente para decir, esto es complicado. Así que yo hoy voy a exponer mi pensamiento sobre quién es Melquisedec, pero yo quiero adelantar que hay muy buenos maestros que no están de acuerdo con lo que opino al respecto. La cuestión aquí, y lo adelanto y ahora veremos el porqué, es que hay muy buenos maestros que sostienen que Melquisedec era un rey y sacerdote que apuntaba a Cristo, pero otros sostienen que Melquisedec era Cristo. Era el mismo Cristo preencarnado. Nosotros sabemos que en la Biblia en ocasiones ha habido preencarnaciones de Cristo. Hay escenas en la Biblia que la manera como las escenas se refieren a ese ángel de Jehová que apareció, claramente aluden a que era Jesús antes de su encarnación, porque deben entender que Jesús es Dios, es eterno, Jesús no aparece en el Nuevo Testamento, Jesús se encarna en el Nuevo Testamento, pero Jesús es Dios. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento a veces son preencarnaciones de Cristo. ¿Recuerdan esos hombres en el horno de fuego y que de repente dice alguien, hay un cuarto hombre ahí? ¿Quién es ese cuarto hombre? ¿Quién puede ser ese cuarto hombre sino el propio Señor Jesucristo guardando la vida de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego ardiente? Así que algunas personas creen, por lo que se dice en la Biblia de Melquisedec, que es Cristo mismo, preencarnado. Yo adelanto que por un par de motivos no lo creo. Creo que es alguien que apunta a Cristo, pero creo que no es Cristo mismo. Pero respeto y afirmo públicamente que respeto quien piensa eso, porque yo entiendo que hay un par de expresiones como sin principio de días, sin genealogía, que hace entender que Melquisedec es eterno y por eso creen que es Jesús. Pero vamos a ir viendo lo que el texto dice. Antes de adelantar cosas, ¿qué dice el texto?
La primera cosa, hasta aquí, ¿qué ha dicho el texto de Melquisedec? Ha dicho que es el rey ¿de dónde? Salem. Si yo les digo Salem, muchos de ustedes no van a entender bien dónde está ese sitio. Pero si les digo que más adelante se le llama de otra manera, Jerusalén. Jerusalén. Hay ciudades en la Biblia que con el tiempo cambiaron de nombre. Hay ciudades que al principio tenían un nombre diferente al que tuvieron posteriormente. Rey de Salem apunta a que era el rey de lo que hoy conocemos como Jerusalén. Cuando sumemos todas esas cosas, verán por qué piensan que se refiere a Jesús. Salem o Jerusalén, nosotros lo traducimos como paz. Así que entendemos que siendo el rey de Salem, es el rey de paz. Es el rey de paz. En Salmo 76, 2, el salmista escribe: en Salem está tu tabernáculo y en Sión su morada. Así que ahí vemos claramente que ese Salem se refiere a lo que hoy conocemos como Jerusalén. Y por otro lado, afirma no solo que es el rey de Salem, sino que es sacerdote del Dios Altísimo. Oh hermano, no pierdas de vista Génesis, porque a veces creemos, y es el gran error, que Génesis son un montón de historias separadas. Pero debes entender que hace ya varios capítulos, al principio, hubo una frase que leímos que decía: y desde entonces se empezó a invocar el nombre del Señor. Y ha habido siempre un linaje de adoradores. Aunque nosotros sabemos que Abraham tiene un origen pagano, ¿recuerdan? Que sale de una tierra pagana, de un pueblo pagano, de un padre pagano, era un idólatra. Pero nosotros no podemos pensar que él viene quizá del mejor de los linajes, porque en otras partes de la historia ha habido un linaje que ha invocado el nombre del Señor. Ya se hacían altares. De alguna manera Dios ya se había revelado a las personas sobre cómo quería ser adorado. Y la expresión sacerdote del Dios Altísimo nos dice que ya habían oficios religiosos llevándose a cabo en aquellos tiempos. Un sacerdote es una persona que se dedica a los oficios religiosos en el Antiguo Pacto. Por lo tanto, es rey, es sacerdote, y cuando es capaz de bendecir a alguien, algunos consideran que eso lo vuelve un profeta. Y solo hay alguien a día de hoy sobre nosotros que pueda ostentar esos tres oficios: el perfecto rey, el perfecto sumo sacerdote y el perfecto profeta, Cristo Jesús. Por eso les digo que entiendo el pensamiento de las personas. En Génesis no leemos mucho sobre Melquisedec. Nos ha dicho eso: rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Pero el libro de Hebreos, que estudiamos, y el que sea nuevo en la iglesia puede buscar en el canal de la iglesia los mensajes sobre Melquisedec, en el capítulo 7, versículos 1 al 3, daba más detalles sobre Melquisedec. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Me gusta una cosa: la Biblia no disimula, porque nosotros estamos viendo que Abraham ha vencido, ¿verdad? Con su pequeño ejército ha ganado a Kedorlaomer y a los otros. Pero mira la palabra que utiliza Hebreos: cuando Abraham volvió de la matanza. Porque yo no sé cómo ustedes piensan que Abraham ganó. Yo no sé si alguno piensa que Abraham llegó, que es el mejor de los negociadores, y le dijo al rey: mira, vengo con 300 delante de tus 1000 o más, 2000, 3000, y yo quiero llegar a un acuerdo. Dame a la gente, firmemos como que te he ganado y me voy en paz. Y yo creo que Kedorlaomer seguramente dijo: es verdad, pedazo de ejército, son los 300 de la película, mejor me rindo. No, fue una matanza.
Cuando tú ves al profeta Elías, a veces nos gusta ver, ¿no? Cuando Dios responde a Elías contra los profetas de Baal y cómo Dios responde la oración del profeta y manda fuego, pero la historia no acaba ahí. ¿Qué pasó luego con esos profetas? Hermano amado, había sangre en el Antiguo Testamento. Y algunos cristianos, como no saben a veces cómo lidiar entre Dios y la sangre, quieren pasar por encima de esas palabras como que no están, porque Dios va a parecer cruel. ¿Cómo puede permitir que su pueblo haga eso? No es solo permitir, sino que a veces Dios le ha dicho a un rey, ve y mata. A todos, incluso a los niños, las embarazadas. Y no lo dijo el diablo, lo dijo Dios. Cuando en tu mente algo entra en conflicto, recuerda que el que no lo entiende eres tú, pero Dios es bueno. Que tú no sepas cómo explicar algo no significa que no tengas que negarlo, porque en tu mente no cuadra un Dios bueno con ese acto. Pero ese Dios soberano, bueno, justo y perfecto sabe por qué hace las cosas. Por eso lo que hay que hacer siempre es obedecer. Entonces, Hebreos dice, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Y mira lo que dice ahora Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principios de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Ahora, cuando habla de Melquisedec y dice sin padre y sin madre, sin principio de días y sin genealogía, la conclusión más sencilla es decir, es eterno, no tiene un padre. ¿Quién no tiene padre? Dios. Todos nosotros tenemos un padre. Otra cosa es si nos abandonó, otra cosa es si hemos tenido relación con él, otra cosa es si nos quiere, pero todos tenemos un padre, igual que tenemos una madre. Dios no tiene un padre. Entonces, muchos aluden a que esta expresión sobre Melquisedec, sobre no tener genealogía, habla claramente de su eternidad y se refiere a él como Cristo Jesús, siendo Dios y siendo eterno. Pero también debemos entender una cosa. Melquisedec, a diferencia de otras apariciones previas en el Antiguo Testamento de Jesucristo preencarnado, cuando nosotros vemos las apariciones de Jesús preencarnado en la Biblia, nosotros vemos una escena y pro. Es decir, vemos que pasa algo en el horno, aparece alguien, lo rescata y se acabó. Pero un rey y un sacerdote es alguien que está siempre. Es decir, ¿cuándo dejó de ser rey? ¿Cuándo las personas sobre las que era rey dejaron de verlo como rey? ¿Cuándo desapareció de ese reino? Si era el rey de Salem, ¿cuándo cambiaron de rey? Si era el sacerdote de allí, ¿cuándo cambiaron de sacerdote? Porque si realmente es Jesús, entonces es un Jesús que aparece, se presenta como rey, se presenta como sacerdote y luego desaparece de la escena porque realmente no era rey de Salem. Claro, porque si entendemos que es Jesús preencarnado, entendemos que no es rey de Salem, que no es sacerdote y que solo son expresiones. Pero si entendemos que era un rey y un sacerdote que apuntaba a Jesús, ahí no hay ningún problema. La manera como apunta a Jesús es precisamente hablando de esas formas. ¿Por qué es importante que diga que no tenía genealogía? Porque en el sacerdocio levítico la genealogía era muy importante, porque se tenía que revisar y uno asegurar de que eras legítimamente un sacerdote de ese linaje para poder estar ahí. Pero nosotros, al saber que él no tiene ni principio, ni fin de días, ni genealogía, decimos, no puede ser sacerdote porque la genealogía era importante para ser sacerdote. Pero nosotros sabemos que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no es como el sacerdocio levítico, no es como el sacerdocio de Aarón, no exige esa genealogía. Las normas que vemos para el sacerdocio de Aarón no las podemos aplicar a Melquisedec porque son sacerdocios diferentes. Tanto es así
que cuando Jesús se presenta como sumo sacerdote, dice que no lo es según el sacerdocio levítico, sino que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y qué interesante, él no dice, Jesús no dice de sí mismo, o no se dice de Jesús que es Melquisedec. Se dice que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esa expresión muestra dos personas diferentes, a Melquisedec y a Jesús. Que el texto usa expresiones para hablar de él, sí. El texto también está diciendo, no se sabe quién es su padre, no se sabe quién es su madre, pero yo no veo ningún problema en eso, porque su sacerdocio es diferente al levítico. Que las personas crean que por esto puede ser Jesús preencarnado, lo comprendo y lo respeto. Pero ¿qué sabemos entonces de él? Que es rey de Salem, rey de justicia, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Y sale al encuentro de Abraham y le ofrece algo. ¿Qué le ofrece a Abraham? Pan y vino. Pan y vino. Hermanos amados, dos cosas me gustaría decir sobre el pan y el vino aquí, y luego una tercera para llevarlos a nosotros. En primer lugar, ¿por qué creen ustedes que le pudo llevar pan y vino? Hay una cosa muy sencilla. A veces deben pensar que las cosas más sencillas a veces son las respuestas más adecuadas. Una cosa muy sencilla que podemos pensar es que Abraham viene de una guerra, Abraham viene de una batalla y seguro que Abraham está bastante exhausto. Y si alguien llega cansado a mi casa, si alguien llega cansado a mi territorio, yo lo que le voy a ofrecer es un refrigerio. Pan y vino es algo muy común en aquellos tiempos. Tú vas a ver en la Biblia en más de una ocasión que los reyes hacían un banquete invitando a alguien y sacaban pan y vino. Que alguien llegaba a casa de alguien y sacaban pan y vino. ¿Por qué? Era simplemente una forma de mostrar que hospitalidad, de dar un refrigerio a alguien cansado. Eso nos ayuda en parte a entender que somos llamados a hacer el bien a quien lo necesita. Ese hombre recibió a Abraham en su territorio y decidió tener ¿qué? Un gesto de amabilidad, ofrecer alimento y ofrecer bebida. Abraham venía de una guerra, venía de una batalla, él y los suyos estarían cansados. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Que descansen, que coman y beban algo, que vendrán exhaustos. Entonces, en primer lugar, somos llamados a hacer el bien. En Gálatas 6:10, mira lo que dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Amado hermano, siempre que esté en tu mano hacer bien a alguien, hazlo. Especialmente, y mira qué cosa tan hermosa, especialmente a los de la familia de la fe. Ah, pastor, me gustaría tener un gesto, hacer una compra y llevarlo a un necesitado de la calle, especialmente a los de la fe. ¿Cómo eres capaz de ir a dar una cesta de alimento a la calle sin saber primero si hay alguien de tu propia casa que necesita comer? Yo no digo que lo regales a cualquiera, que hagas un sorteo o una rifa, pero antes de ir a la calle, pregunta en casa. Hermanos, ¿será que alguien está pasando necesidad? Tomen. Hay un orden en la Biblia muy claro. Mi casa, mi iglesia, el mundo. ¿Por qué mi casa? Si alguno no provee para los suyos, especialmente los de su casa, es peor que un infiel ya negado la fe. Yo no voy a dar de comer al mendigo y quitarle el pan a mi hijo. No voy a regalar una camisa a alguien de la iglesia si mi hijo lleva la camisa agujereada. Primero proveo para los míos. No significa que proveo iPhone, vacaciones, lujos, proveo lo necesario. Luego, me sobra un poco de mi provisión. Voy a preguntar a mis hermanos. Hermanos, ¿alguien necesita algo? Oh, mire, este mes llegamos muy justos para la compra. Toma, yo compré esto para ti. Y si me sobra algo, entonces voy a la calle y busco a un desconocido que pueda tener necesidad o cualquier otra persona. Hermano, no usen sus recursos a lo loco, sabiendo que Dios ha puesto personas en su vida a quien cuidar. Primero su casa, luego, mira lo que dice, hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la fe.
Melquisedec tuvo la oportunidad de hacer un bien a Abraham, ofrecer un refrigerio, comida, bebida, descanso, y se lo hizo. Eso es lo primero que podemos aplicar a nuestra vida. Pero, ¿será que ese pan y vino apunta a algo mayor? En Mateo 26, del 26 al 28, leemos: mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido el pan, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Oh, amados hermanos, Abraham llega delante de Melquisedec y Melquisedec le da pan y vino literalmente. Nosotros llegamos delante de Jesucristo y nos da su cuerpo y su sangre. Mucho mejor. Si te dieran a elegir entre pan y vino o el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cuál sería mejor regalo para ti? Amados hermanos, Jesús partió el pan de su cuerpo y derramó su sangre representada en el vino para traer el mayor refrigerio a nosotros. Veníamos del pecado, de estar muertos en delitos y pecados, pero nosotros no veníamos de vencedores como Abraham, no veníamos de haber vencido la guerra, no, éramos derrotados. Éramos los tristes perdedores. Habíamos perdido contra Satanás, habíamos perdido contra la carne, habíamos perdido contra el pecado, habíamos perdido contra el mundo. Para nosotros el pan y el vino no servía. Nosotros necesitábamos su cuerpo y su sangre para pagar por nuestros pecados. Abraham llega vencedor y recibe un refrigerio. Nosotros llegamos muertos y derrotados, pero sabemos una cosa, que lo que hemos recibido no es un refrigerio, hemos recibido vida en el cuerpo y la sangre de Cristo. Abraham venció, Cristo venció por nosotros. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo. ¿Cómo sigue ahora nuestro relato? Versículos 19 y 20 del capítulo 14, mira lo que dice. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. En el capítulo de Hebreos que hemos leído eso, ¿verdad? Hemos leído que bendijo a Abraham, que Abraham le dio el diezmo a él. Pero mira las expresiones que utiliza. Melquisedec bendice a Abraham. Eso muestra, al recitar esas palabras, la actitud de un profeta que da esas palabras de Dios, esa bendición de Dios, también la actitud de un sacerdote. Pero mira cómo lo dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Abraham ya no es el pagano de Ur de los Caldeos. Abraham ya no es el idólatra de Ur de los Caldeos. Ahora, Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, sabe ver que Abraham es alguien que también pertenece a ese Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Hermanos, si Melquisedec estuviera delante de ti, ¿podría definirte de esa manera? Bendito sea Juan Manuel del Dios Altísimo, bendito sea Johnny del Dios Altísimo, bendito sea Alan del Dios Altísimo, bendito sea Joel del Dios Altísimo, bendita sea Manuela del Dios Altísimo. ¿Te relacionarían a ti con el Dios Altísimo? Si tuvieran que definirte, recuerdan, antes fue Abraham el hebreo, ahora es Abraham del Dios Altísimo. Cada vez la vida de Abraham está más vinculada a Dios. Antes era Abraham de Ur de los Caldeos. Ahora es Abraham el hebreo. Antes éramos otra cosa. Ahora debemos estar cada vez más vinculados a Jesús, más vinculados a Dios. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y dice, creador del cielo y de la tierra. Una de las maneras como los salmistas y el pueblo de Dios ha bendecido el nombre de Dios es exaltando sus obras. Por ejemplo, en el Salmo 24, 1 y 2 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre
los ríos. Mira qué interesante, hermano. A Dios le encanta que le cuenten sus obras. Dios no es como nosotros. Si yo me sentara contigo, imagínate que me siento con mi esposa y le digo, Clicia, quiero que me cantes sobre todo lo bueno que hago. Canta lo bien que trabajo, canta lo bien que cuido la casa, canta lo buen proveedor que soy, canta lo bonito que tengo los ojos, cántame. Mi mujer me miraría, se reiría en mi cara y me dice, ven que te voy a cantar otras cosas también, que aprovecho y te canto otras que me vienen a la mente. Yo sonaría pedante, sonaría soberbio, sonaría arrogante, porque yo no soy digno de alabanza. Una frase que leí una vez que de verdad la tengo grabada en el corazón es la siguiente, y quédatela en la memoria. Todo lo malo que veas en mí, soy yo. Todo lo bueno que veas en mí, es Dios. Si hay alguna virtud, si hay alguna habilidad, alguna capacidad, algún don, no es mío, es de Él. Ah, fulano es un hombre de Dios, fulano, es Él. A mí me encuentras hace unos años y no me describes así. Es Él, no soy yo. Ah, fulano todavía tiene mal carácter. Soy yo que todavía no he sometido esa parte. Lo que veas malo, soy yo. Lo que veas bueno es Jesús. Lejos esté de gloriarme en mí. Pues si de algo puedo gloriarme es de Jesucristo. Como Pablo dice, y yo lo creo, soy y sois lo que somos por la gracia de Dios. Pero Dios sí es digno de alabanza. Dios no es pedante, Dios no es soberbio, porque Dios es digno. Dios merece eso. Y Dios desea, anhela y pide que contemos sus maravillas. Y por eso verás repetidamente en los salmos, creador del cielo y de la tierra, creador del cielo y de la tierra. Cuando tú estudias las religiones del mundo, hay las religiones politeístas, por ejemplo el hinduismo, con sus millones de deidades. La mayoría de esas religiones suelen pensar que siempre hay como un Dios principal. Suelen pensar que hay muchos dioses, pero que hay uno como por encima. Si tú piensas en los griegos, verás que hay muchos dioses para ellos, pero está Zeus. Y nadie se mete con Zeus. Con los hindús pasa igual. Cuando tú ves a los salmistas, o ves a Melquisedec, o ves a alguien en el antiguo contexto cultural de antes, es decir, creador del cielo y de la tierra, ¿saben lo que está diciendo? Él es el Dios verdadero. Porque la gente habrá inventado otros dioses, pero solo hay uno que creó todo. Solo hay uno que está antes de todas las cosas. Solo hay uno que está en el principio. Solo hay uno que hizo todo. Solo hay uno que fundó todo. Cuando tú ves esa expresión, tú piensas, ya sabemos que Él creó las cosas, pero tú tienes que pensar el contexto. El contexto es un ambiente donde la gente cree en muchos dioses. Y cuando alguien dice Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, le está diciendo a todos los que hay alrededor, Él es el Dios verdadero. Él es el principio de todas las cosas. Él es el creador del universo. Él es el que hizo todo lo que hoy vemos. No es solo recordar su creación, es poner a Dios en su debido lugar. Pero en esa bendición dice, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y mira lo que dice ahora, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Amado hermano, hay algo en esa bendición que también debemos recordar. Abraham no ganó la batalla. Dios ganó la batalla por Abraham. Mira la bendición, lo que dice, que entregó a tus enemigos en tus manos. El pueblo de Dios, hay algo que tiene claro. Nunca ganaron ellos. Siempre ganó el Señor. Mira este salmo qué bonito. El Salmo 44 y el verso 3. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Hay algo que el pueblo no podía olvidar. No fue vuestra espada,
No fue vuestro gran grito. No fue vuestra fuerza que os dio la tierra prometida. Fue la espada de Dios. Fue la diestra de Dios. Fue el brazo poderoso de Dios lo que siempre dio la victoria, porque Dios se complació de vosotros. Oh, amado hermano, que nunca se te olvide en tu vida toda la victoria. Dale a Dios la gloria. No fue nunca tu capacidad. No fue nunca tu habilidad. No fue nunca tu inteligencia. No fue porque tú eres bueno. Fue Dios. Ah, pastor, mira, mis hijos han salido bien porque yo soy el gran padre. No, fue Dios. He visto buenos padres ver a sus hijos extraviarse. He visto padres dedicados ver a sus hijos extraviarse. Es más, te digo que he visto padres desastrosos y Dios permitir por su gracia que esos hijos sean para Él. Y eso nos demuestra que tú debes hacer tu trabajo, pero que el mérito es de Dios. Ah, mira, a mí me ha ido bien aquí en España porque soy trabajador, diligente y responsable. Dale la gloria a Dios. Nunca fuiste tú, siempre fue el Señor, porque se complació de ti. Y eso es hermoso. Dios se ha complacido de ti. Hermano, que nunca haya en tu corazón una sombra de aplauso a ti mismo. Que siempre tengas claro que el que derrota todo es el Señor por ti. Si yo un día llego y digo, hermanos, Dios me dio victoria sobre la inmoralidad, sobre la mentira, no, es Dios me dio victoria. Hermanos, si quieren yo les aconsejo porque yo vencí la inmoralidad, yo vencí la mentira, yo vencí la soberbia, No, Dios venció. Nunca alardes de que tú has vencido un pecado. Si tú eres la viva imagen de la derrota y si hoy estás de pie es porque Dios venció por ti. Dios derrotó a tus pecados. Dios derrotó a Satanás. Dios derrotó la muerte. Dios te dio la victoria. Es en Cristo que somos más que vencedores. Si dependiera de nosotros, seguiríamos en el mismo pozo, en el mismo sepulcro que estábamos antes. La victoria es de Dios. ¿Por qué le cantamos los domingos? ¿Por qué le alabamos? ¿Por qué le adoramos? Porque Él es el vencedor. Él es el digno de alabanza. Por eso, como Melquisedec, nosotros debemos alabarle. Bendito el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito el que nos dio la victoria sobre el pecado. Bendito el que nos dio vida cuando estábamos muertos. Bendito el que nos rescató. Bendito el que nos vino a buscar porque nosotros no fuimos tras Él. Bendito el que nos dio un corazón nuevo. Bendito el que nos hizo nacer de nuevo. Bendito el que nos dio su Espíritu Santo. Bendito el que nos sigue perdonando. Bendito el que tiene paciencia. Bendito el que renueva sus misericordias y bendito el que nos llevará hasta la gloria. Y allí seguiremos cantando. Bendito sea el Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Y por toda la eternidad solo Él recibirá esa palabra. Nunca será bendito el pastor, bendito el hermano, bendita la iglesia. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Él nos dio la victoria. ¿Y cómo responde Abraham? Abraham le da el diezmo. Hermanos, que nadie sea tan retorcido. Porque yo he visto personas que cuando intentan justificar el diezmo hoy dicen, el diezmo no es de la ley, el diezmo, Abraham dio el diezmo antes de la ley. Ok, yo animo a la gente a estudiar cómo vivían los pueblos que no eran cristianos en esa época. Hermano, ¿cuántos años te crees que tiene el hinduismo y estas religiones? Pocos. Desde que tú veas el diluvio, la Torre de Babel y toda esa dispersión, ahí se empiezan a formar religiones. Conforme las personas se empiezan a dispersar, la gente empieza a modificar la fe verdadera. Todo empieza a mezclarse con culturas, con tradiciones, con costumbres. Por eso, cuando mires todas las religiones, verás puntos en común. Tú mira el budismo. El budismo presenta ofrendas. Sí, tú verás que cada día dan ofrendas a sus budas y a sus cosas. El hinduismo presenta ofrendas. Sí. Habla de sacrificios. Te hablarán los musulmanes de sacrificios. Hay un montón de cosas que tenemos en común con otras religiones, porque todo viene de un origen. El diezmo que nosotros vemos en la ley estipulado, ¿por qué Abraham da el diezmo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién le ha hablado a Abraham del diezmo?
¿Quién le ha explicado a Abraham del diezmo? ¿Quién le ha enseñado a Abraham del diezmo? El pueblo de Dios no era el único que diezmaba. Un montón de culturas paganas de alrededor también daban diezmos a sus deidades, a sus gobernadores, a sus reyes, porque Abraham no le está dando el diezmo a cualquier persona, se lo está dando un rey. ¿Por qué decide dar el diezmo? ¿Quién le ha explicado sobre el diezmo? No, Dios se lo reveló en ese momento. No. Es que Abraham viene de un trasfondo donde alrededor sabe que hay culturas que en gratitud ofrecen eso a un rey. También pueden ofrecerlo a un sacerdote por algo que tenga que ver con un significado religioso. Pero no porque Abraham dé el diezmo, y como muchos dicen, como Melquisedec prefigura a Cristo o apunta a Cristo y Abraham le da el diezmo a Melquisedec, debemos seguir dando el diezmo a Cristo. Hermano, no tuerzas la Biblia. Si tuviéramos que seguir dando el diezmo a Cristo, Pablo lo hubiera dicho. Pablo se harta de dar instrucciones a la iglesia. Pablo escribe a la iglesia cómo se debe alabar, cómo deben vestirse apropiadamente incluso las mujeres, cómo se debe orar, cómo se debe tratar a los hermanos. Si el diezmo era tan importante, ¿qué le costaba a Pablo decir? No olvidéis el diezmo cada mes. Porque además no era el diezmo, eran los diezmos. Si tú lees la ley, eran plural, habían 3. Pablo no habla de diezmo, Pedro no habla de diezmo, el apóstol Juan no habla de diezmo. ¿Por qué nadie habla de diezmo? ¿Por qué Jesús no instaura el diezmo para sus discípulos? Pero Jesús le dijo una vez a unos fariseos: diezmáis la menta y el eneldo, pero no practicáis la justicia, la misericordia y la bondad. ¿Y qué le dijo Jesús? Haced esto sin dejar de hacer aquello. Eran fariseos, claro que seguían el diezmo ellos. Pero la enseñanza de Jesús no es que tiene que seguir vigente el diezmo. Eran fariseos, no eran ni sus discípulos. Jesús no está hablando con creyentes, está hablando con fariseos y les está dando un golpe en el corazón. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que mucho diezmar, pero dentro están llenos de odio, de maldad y de rabia, que dar la menta y el eneldo de nada vale. Esa es la enseñanza de Jesús. La enseñanza que son pecadores, porque no eran ni sus discípulos. En el Sermón del Monte no veo nada de que haya que diezmar. Hermano, no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento para la iglesia, para el pueblo de Dios en el Nuevo Pacto, que obligue a los discípulos de Cristo a dar el diezmo. Porque me parece muy interesante que cuando la gente que lo quiere traer del Antiguo Testamento, porque es la ley, no traen lo de la comida, no traen las otras leyes. ¿Te has dado cuenta? El Antiguo Testamento está lleno de leyes, pero ellos se traen solo la del diezmo y la adaptan al dinero. Hermano, yo quiero ser honesto contigo. No hay ningún mandamiento para los discípulos de Cristo en el Nuevo Pacto que les obligue a diezmar. Cuando Pablo habla, lo que yo veo en casi todas sus cartas es la palabra ofrenda. ¿Y qué tiene de malo? Si es que a veces puedes ofrendar más del 10. Ese es el problema. El problema es cuando te dejan libertad. ¿Sabes por qué algunos pastores saben eso, pero hablan del diezmo porque dicen, si yo no digo eso, la gente no da? Pero eso es su problema con Dios. Lo que tú no puedes hacer es meter miedo diciendo, que viene el saltón, el revoltón y el devorador. Y cuando el miedo no funciona, le meto la codicia. Dale, que Dios abrirá las puertas y derramará. El que no da por miedo, da por codicia. ¿Y cómo quiere Dios que des? Que cada uno dé, como propuso en el corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Pastor, hermano, si tu corazón no da más, yo no quiero más aquí. Porque cuando tú das lo que no da tu corazón, para Dios no es. La ofrenda solo es ofrenda cuando está en el corazón. La ofrenda dice muchas cosas la Biblia, que cada uno dé como Dios le haya prosperado. Mira, eso te llama a ser generoso, a ser justo conforme Dios te ha dado más. Da más. Pero yo no tengo que darle una vuelta a un texto para que tú me des al menos el 10%. Y bueno, que luego se pasan, que es el diezmo, las primicias, los pactos, la ofrenda especial. Y tú dices, oye, cada mes estoy trayendo 30 sobres.
Si tú empiezas a sumar, estoy dando el 50% aquí. Y me pregunto yo, ¿el pastor diezma? ¿El pastor diezma? No, el pastor, su ganancia es un porcentaje de los diezmos. Ahora empiezo a pensar que le interesa que entre más. Si va a porcentaje, esto es como por comisión. Tristemente, eso ha hecho que mucha gente tenga miedo de dar en las iglesias. Los lobos han puesto miedo en el corazón de las ovejas. Dios no te obliga a hacer nada. Incluso cuando Dios quiere que le obedezcas, no te obliga. Él te dice, si me amas, obedece. Porque si no le amas, tampoco es para Él. Si tú te portas bien, vienes a la iglesia, oras y lees la Biblia por miedo al infierno, por miedo o por cumplir con tu religión, para Dios no es. Dios no quiere de ti nada que no sea de corazón para Él. Por eso la Biblia dice, ya sea que comas, o que bebas, o que hagas cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Para nadie más, para Él. Y entonces lo que haces será olor fragante delante del Señor. No es tu buena obra lo que le agrada a Dios, es tu buena obra hecha para Dios. Es diferente. Un montón de gente hace buenas obras, pero no para Él. Eso no son agradables a Dios. Pero cuando tu buena obra es para Él, es para su gloria, es agradable a Dios. Por eso Dios siempre le ha dicho, no hagáis las cosas para ser vistos por los hombres. Eso no vale de nada. Orad en las plazas, orad en lo secreto. Dios siempre ha advertido a la gente, no queráis obedecer solo para que los hombres os aplaudan. Si es para mí, entre vosotros y yo queda. No hace falta hacerse un selfie cuando ayudas a un mendigo, lo que hace esta. Esta no la tiene que saber. Cuando des limosna no toques trompeta. Porque quien lo sabe, lo tiene que saber, ¿no? Si lo tiene que saber Dios, tranquilo que no hay que hacer un selfie, que Él lo ve todo. Y a veces el selfie, Él no pone me gusta. Abraham, en respuesta a esa bendición, le da el diezmo. Hebreos 7:4 nos lo ha dicho, considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Mira que le dio el diezmo de lo mejor. Y eso nos enseña algo, hermanos. Y voy a usar una palabra que nadie se me asuste, que no me he vuelto un primo de algún lobo. Pero Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Que yo no sea un lobo no significa que te diga una verdad. El Señor quiere lo mejor de ti. Eso no es antibíblico, eso no es evangelio de la prosperidad, eso es verdad. Que alguien lo haya torcido para sacar dinero a la fuerza es otra cosa. Pero hay una realidad, Abraham dio lo mejor. Y Proverbios nos llama a dar lo mejor. Y cuando Pablo dice que des conforme a tu corazón, es porque Pablo espera que tu corazón quiera dar lo mejor a Dios. El problema de la gente que exige a la iglesia es porque cree que la iglesia es tacaña. No, hay gente tacaña en la iglesia. Pero el creyente es generoso. El creyente disfruta de dar todo lo que pueda a las cosas de Dios. Piensa que la mente del creyente es, voy a dar todo lo que pueda a cosas pasajeras y vanas, cuando puedo ayudar y sembrar en cosas que tienen que ver con la expansión del reino, con gusto. Ya he tirado tanto dinero en las discotecas, ya he tirado tanto dinero en los bares, ya he tirado tanto dinero en tabaco. ¿Tú sabes lo que vale una cajetilla? Va por 5 euros, ya va. Una cajetilla al día. ¿Eso sabes cuánto es, hermano? Eso son como 35 euros a la semana. Hermano, estamos hablando de unos 130 euros al mes solo en fumar. Y ahora yo, si doy 30 a la iglesia, me fumaba 130 más. Piensa una cosa, yo hago cálculos, una cajetilla al día, 130 al mes. Una cerveza, no 2 o 3 como muchos, una. Hoy en día andará por 1,50. Si tú le sumas 7 cervezas a la semana y ponle 2, porque la mayoría quizá 2 o el fin de semana las compensa, hermano, son como 21 a la semana, o 22 o 25, échale un café también.
30, 35, al mes otros 120, 130 solo en cerveza y un café y todavía no han salido de fiesta. Hermano, nos fundíamos 400 euros tranquilamente en fumar, en beber y en salir, tranquilamente. ¿Y ahora qué ha pasado? Yo no voy a dar para la obra de Dios cuando he dado para la obra del diablo tanto. No, hombre. Yo no tengo que cambiar textos bíblicos para entender que yo voy a dar lo mejor que pueda a las cosas de Dios. Porque Dios me da para su gloria. Yo no tengo que decirle a la gente, tienes que dar el diezmo, la primicia, el pacto. No, da lo que hay en tu corazón, porque entendemos que el creyente siempre dará lo mejor que pueda a Dios, lo mejor que pueda. Lo triste es que hay gente que les hacen dar incluso lo que no pueden dar. Este texto no solo nos enseña esto, sino que nos enseña algo más hermoso. ¿Quién bendice a quién en la historia? ¿Abraham a Melquisedec o Melquisedec a Abraham? Melquisedec bendice a Abraham. Nosotros siempre tenemos a Abraham como el grande, como el patriarca, como el que manda, como el superior, el padre de la fe. Y en el pueblo de Dios había una peculiaridad. El grande bendice al pequeño. Por eso vas a ver, ¿quién suele bendecir? ¿Los hijos a los padres o los padres a los hijos? Por orden de autoridad, ¿verdad? Mira lo que dice Hebreos 7, versículos 5 al 7. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen un mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham tenía las promesas de Dios, pero Melquisedec es mayor que Abraham. Por eso mira lo que dice, el menor es bendecido por el mayor. En esta historia, el texto nos está mostrando que hay alguien mayor que Abraham. Melquisedec. Y por eso Melquisedec bendice a Abraham. Y por eso Abraham le da el diezmo a Melquisedec, porque Abraham tiene claro quién es mayor en esa historia. Por lo tanto, nosotros debemos tener claro que hay alguien mayor que Abraham. Que Abraham no es el que está en la línea más alta. Hay alguien mayor que Abraham. En Juan 8:58, Jesús dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y Melquisedec, que es más grande que Abraham, que nos hace pensar en Cristo, bendice a Abraham. Entonces, amados hermanos, ¿de quién nosotros necesitamos las bendiciones? ¿De Abraham o de alguien mayor que Abraham? Nosotros tenemos unas bendiciones mayores que las de Abraham. El pueblo que se considera descendiente de Abraham, ese pueblo cree que es bendecido en Abraham. Y nosotros entendemos que tenemos las bendiciones en alguien mayor que Abraham. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos más bendecidos, porque tenemos las bendiciones mayores que las de Abraham. Tenemos las bendiciones de alguien mucho más grande que Abraham. Tenemos las bendiciones de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Terminemos con los últimos 3 versículos que solo para concluir la historia. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, ya no es Melquisedec. Recuerdan que al principio habían 2 reyes, salió al encuentro el rey de Sodoma, salió Melquisedec, rey de Salem, pero ahora mira cómo actúa el rey de Sodoma, pueblo pagano, ¿no? Pueblo malvado. Mira lo que le dice el rey de Sodoma a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Mira lo que le dice el rey de Sodoma, dame las cosas, dame la gente y quédate las cosas.
Primera cosa que tienes que entender en el contexto, que Abraham tenía derecho a todo. ¿Recuerdan quien ganaba una guerra qué se podía quedar? Todo. La gente, los bienes. Esa gente había perdido la guerra. Esa gente ya no era dueña de sí mismo. Esa gente ya no era dueña de sus bienes. Sus bienes y su gente ahora estaban en las manos de Kedorlaomer. Abraham ganó a Kedorlaomer y por lo tanto ahora Abraham podía ser el dueño de todo lo que ese rey había ganado. Y llega el rey de Sodoma y le dice a Abraham, dame la gente y quédate las cosas. Abraham tenía derecho a decirle al rey de Sodoma, me quedo la gente y me quedo las cosas. Porque era su derecho por victoria. ¿Lo entienden? Quien gana tiene derecho a todo. Ellos habían perdido, ya nada era de ellos. Abraham gana al otro rey y ahora todo es derecho de Abraham. Abraham no tiene que dar nada a Sodoma. ¿Pero qué dice Abraham? No, yo te doy la gente y te doy las cosas. Yo no me llevo aquí nada, ni un hilo, ni un zapato, ni una correa. ¿Y por qué Abraham hace eso? Abraham sale y dice una frase muy interesante. Porque yo no voy a permitir que digas que tú me has hecho rico, que tú me has hecho grande, que tú me has bendecido, que todo lo que tengo viene de Sodoma, que todo lo que tengo me lo ha dado Sodoma, que todo lo que tengo lo ha conquistado Sodoma y me lo ha regalado Sodoma, y que si yo soy grande, poderoso y tengo pueblo es por Sodoma. No, Abraham no necesita la ayuda de reyes paganos, porque Abraham confía y ahora vuelve a mostrar fe en lo que Dios le dijo en Génesis 12. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y yo haré de ti una nación grande, y yo te bendeciré, y yo engrandeceré tu nombre, y tú serás bendición, y yo bendeciré a los que te bendigan, y yo maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham sabe que cuenta con la promesa de Dios y no quiere que nadie diga que quien le enriqueció fue otro, que no el Señor. Abraham quiere que todo el mérito de todo lo que tiene, la gente sepa que viene solo de un lugar. De Dios. De Dios. Hermano, sé honesto en las maneras en que te conduces en la vida. Cuando consigas un trabajo, cuando consigas una casa, cuando te compres algo, no uses la trampa para que nadie diga que salió de Sodoma tu bendición. No uses la trampa para que nadie diga que fue el mundo, las artimañas de Satanás, las que consiguieron lo que tienes hoy. Que cuando tengas tu casa, que cuando tengas algo, que cuando conquistes cualquier cosa, que todo el mundo sepa que quien te lo dio fue el Señor. Que no viene de trampas, ni de algo ilegal, ni de un fraude, ni de una cosa tramposa. Que cuando tengas algo puedas mirarlo con la cabeza tranquila, sabiendo que eso es un regalo de Dios. ¿Saben por qué estamos tardando en ir a la nave? Precisamente porque no queremos coger atajos, porque no queremos hacer nada sin un papel adecuado, sin un trámite adecuado, sin la legalidad adecuada, para que cuando entremos en ese lugar no diga, lo conseguí con un truco, me ayudó un abogado, hicimos esta trampita para entrar allí. No, entraremos allí. Sé que entraremos en el momento adecuado, pero cuando entremos solo diremos algo. Esto viene de Dios. Esto no viene de las trampas, esto no viene de las artimañas, esto no viene del mundo. Esta puerta la ha abierto el Señor. No voy a permitir que las trampas, el mundo y las artimañas digan que llevaron a la iglesia caminando por fe a ningún sitio. Donde lleguemos, lo que compremos, lo que alcancemos, a donde alcancemos un día, todo el mundo sabrá que todo lo hizo Dios. El Dios Altísimo. Abraham no quería que nada le restase mérito a Dios. Y finalmente él solo pide una cosa. Él pide lo que es justo para sus soldados. Dice, mira, hay 3 hombres conmigo. Han trabajado, han luchado y lo único que quiero es que tomen lo que les corresponde. Y eso nos enseña algo. Hay que ser justos con los trabajadores. En Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Hermanos que tienen gente a su orden, hermanos que tienen empleados, sepan una cosa. Nunca contrates a alguien si le dirás luego no te puedo pagar. Porque el Señor escucha la queja del corazón de esos hombres. El Señor te ordena, si tú tienes empleados, no retengas su sueldo. Te digo en serio, es mejor que te lo retengas a ti, pero que pagues a tus empleados. Porque el Señor escuchará la queja justa de esos hombres, porque el obrero es digno de su salario.
Y Abraham muestra nuevamente su justicia. Yo no quiero nada, pero estos chicos han trabajado, estos chicos han luchado y estos chicos merecen su jornal. Dale a ellos lo que se merecen. Así que, amados hermanos, llegamos al final del capítulo 14 y yo solo quiero terminar grabando algo en tu corazón. No miremos a Abraham, tampoco miremos a Melquisedec, miremos a Cristo. Él es nuestro Rey de justicia, Él es nuestro Rey de paz, Él es nuestro sumo sacerdote por siempre, Él es nuestro eterno Dios y Señor, Él es nuestro Redentor y Salvador, Él es en quien somos redimidos, bendecidos y en Él disfrutamos de las promesas eternas. Esta historia no se trata de Abraham, esta historia no se trata de Melquisedec. Desde Génesis todo se ha tratado siempre de Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje de Génesis nos vuelves a llevar los ojos hasta Cristo y comprender que Él es a quien debemos mirar. Él es nuestro Rey, profeta y sacerdote. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él es digno. Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos da el refrigerio para nuestra alma. Es el que nos dio el pan de su cuerpo, el vino de su sangre. Es el que pagó por nuestros pecados, el que conquistó a nuestros enemigos. Es en Él que somos bendecidos y es en Él que descansan tus promesas. Gracias, Señor. Bendito Dios, altísimo creador de los cielos y de la tierra, y bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor, y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.